Primero, evidentemente, habría que referirse al problema de la ciudad hoy. La ciudad hoy, y si tomamos como referencia la ciudad europea, porque tendríamos que definir la ciudad, si hablamos de la ciudad histórica, básicamente es la ciudad europea, habría que hablar de cuál es el problema hoy, ¿no? Yo creo que la ciudad histórica de la que hablamos es la ciudad que nace de alguna manera o como referencia en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se llega a un acuerdo histórico de clase, digamos, después del gran desastre que significa la guerra, y hay un acuerdo que vuelve a retomar la idea básica de la ciudad, que la ciudad es un lugar donde se vive mejor que en el campo, un lugar de encuentro, un lugar donde lo común, los servicios, el equilibrio es importante. También desde un punto de vista arquitectónico, en la medida que la arquitectura sirve a la idea de la ciudad y a la cultura que hay detrás de la ciudad. Surge, por lo tanto, una ciudad de equilibrio, donde los espacios públicos, donde los servicios, donde el patrimonio heredado es común, esta idea que representa, digamos, la ciudad cultural, y por lo tanto somos capaces de desarrollar una ciudad que yo diría que es relativamente bien equilibrada, la ciudad europea. Pero esto dura relativamente poco. A partir de los años 80 o a partir de los años 90 surge una situación nueva, particularmente también con la caída del muro de Berlín, en donde el individualismo y el liberalismo económico ya no tienen miedo a unas referencias sociales y económicas que apoyan lo común y plantean efectivamente una ciudad de lo individual, del beneficio, del mercado, donde ya lo importante no es lo común, sino lo que yo gano. Paralelamente, poco a poco, se va desarrollando una renuncia por parte de los poderes públicos, por parte de lo público, lo político, a participar en el control de la ciudad como un mecanismo físico, real, un hecho de equilibrio y donde lo común es lo importante. Y hoy vivimos una situación muy particular en la que se caracteriza primero porque el poder político no es importante, no es el que controla la ciudad, no hace la ciudad la hace el mercado. En la ciudad histórica, el mercado significa que convierte esa ciudad histórica en un lugar de consumo de turismo, echando a los propios ciudadanos. En la ciudad nueva es una ciudad de especulación, donde lo importante es el beneficio y no la idea de que la ciudad es un lugar de encuentro donde se vive mejor dentro que fuera. Los servicios cada vez son peores, la vivienda cada vez es más cara, es más difícil acceder a ella. Junto a esto, los arquitectos hemos sido desplazados. Paralelamente a todo este proceso, se ha descubierto que los arquitectos somos incómodos. Los arquitectos éramos los mejores garantes del poder público para, a través de nuestros instrumentos, que es la arquitectura y sobre todo la definición de lo público, del espacio público, de lo que nos unía y la definición de los servicios, éramos gente incómoda. Definir la ciudad desde el punto de vista de la forma, con todo el valor que tenía la forma de la ciudad, ya no es necesario. Lo definen los abogados, los burócratas, los funcionarios, las normativas, cantidades inmensas de normativas que no sirven para nada más que para sustentar esa idea de la ciudad del beneficio y de lo individual. Y por lo tanto se produce una fractura entre el poder político que creía en la ciudad como un instrumento de reparto, de equilibrio, y que utilizaba a los arquitectos como los utilizó después de la Segunda Guerra Mundial para planificar la ciudad, para dibujar la ciudad, para representar la ciudad más justa y más equilibrada. Hoy ya no existe esa, incluso después de la crisis económica del 2008, los arquitectos aparecemos porque les interesa al capital como los causantes de los desechos de la ciudad. Y no es verdad.
El problema es básicamente que la ciudad ha olvidado sus principios y sus esencias de un lugar para vivir mejor entre todos y se ha convertido en un escenario donde tienen que vivir mejor unos pocos. Esta es la realidad cruda y dura. Esta es la realidad en que vivimos. Es una realidad en donde las modificaciones estructurales que son la cultura se sustituye por el mercado, el equilibrio, el reparto, la justicia se sustituye por el beneficio y por la presencia del más fuerte. La ciudad es un lugar básicamente para hacer negocio y no para procurar una vida mejor entre todos. En ese contexto tenemos que movernos hoy los arquitectos. Y es muy difícil, porque los arquitectos no tenemos poder político. Tenemos poder arquitectónico, que no es poco, ¿eh? Con esto no quiero decir que no podamos hacer mucho con nuestros proyectos, con nuestras decisiones, pero siendo conscientes que tenemos en la mayor parte de los casos al poder económico seguro en contra y al poder político también en muchos casos en contra. Y no nos engañemos, esta es una realidad. Puedo hablar más alto, pero no más claro. Junto a esto, la arquitectura ha perdido sus raíces. Si no hay una cultura en la que nos movemos, si no hay una cultura, porque la sociedad ya no es cultural, sino en buena medida acultural, porque la cultura refuerza lo común y nos hace más fuertes, mientras que la ausencia de la cultura nos debilita, nos individualiza y hace que seamos más manejables. Naturalmente, el interés de los nuevos medios de comunicación tiene que ver con el hecho de que seamos más individuos y menos grupo. Por lo tanto, en esas circunstancias, ¿cómo es posible que pueda generarse una arquitectura de valor? Hoy la arquitectura, precisamente porque la arquitectura no deja de ser en buena medida un reflejo de la sociedad que lo rodea, es una arquitectura de la imagen, de la apariencia, lo que interesa al mercado más que del contenido, porque el contenido puede ser crítico, la imagen nunca. Lo superficial, lo epitelial, la manera como se presentan las cosas no tiene capacidad de transformación, es simplemente un telón de fondo de un escenario que configuran otros, pero no es un escenario cultural que nace del intercambio y de la crítica. La arquitectura, por lo tanto, tiene una serie de importantes dificultades para poder intervenir. Pero eso no significa que tengamos que ser pesimistas nunca. Tenemos cada vez gente joven que se da cuenta de esta realidad. Yo tengo 68 años, pero llevo 45 años dando clases en las escuelas de arquitectura y me doy cuenta que hay una reacción, que se pretende volver a aquello que la arquitectura tiene de cierto, de contenidos, de verdad. La idea del servicio, que no es servilismo. Servilismo es hacer lo que la sociedad pide. Y hoy pide muy poco, porque no tiene capacidad crítica. Servicio es dar más, contando con la realidad, pero intentando transgredir y dar más a la realidad. Yo creo que tenemos gente muy importante, gente joven, sobre todo, con muchas ganas de transformar. Soy positivo, quiero ser positivo y quiero ser optimista, pero sabiendo la realidad en la que estamos, lo otro sería ser necio. Creo que nos enfrentamos a un reto importante, pero también la historia, a lo largo de la historia ha habido retos de este tipo. Transformaciones y crisis culturales y modificaciones contextuales muy importantes. Yo estoy seguro de que podemos hacer mucho los arquitectos.